No buscan lo que dicen buscar, y ese es el primer golpe contra cualquier ilusión cómoda. Las palabras funcionan como un velo social, una forma de mantener coherencia moral frente a los demás y frente a sí mismas. Cuando hablan de estabilidad, comprensión, ternura o compromiso, describen una narrativa aceptable, no el motor real que enciende el deseo. El error es tomar ese discurso como mapa. El deseo no sigue mapas, responde a fuerzas. Y Maquiavelo lo sabía. El ser humano actúa por conveniencia, por impulso y por preservación del propio interés, no por ideales elevados. La atracción no nace de la bondad, nace de la percepción de poder. Poder entendido no como violencia ni control externo, sino como solidez interna, dirección, autonomía, capacidad de decidir sin pedir permiso emocional. Cuando intentas agradar, ya estás cediendo terreno. Cuando intentas convencer, ya estás en posición inferior. El deseo no se activa frente a quien se explica demasiado, sino frente a quien se mantiene firme, incluso en silencio. Existe una diferencia brutal entre lo que se declara y lo que se siente. La conciencia racionaliza, el cuerpo decide, y el cuerpo responde a señales antiguas. Seguridad proyectada, coherencia entre palabras y actos, ausencia de miedo a perder. Cuando tu comportamiento revela que necesitas aprobación, que temes el rechazo o que ajustas tu identidad para no incomodar, la atracción se diluye, no porque haya maldad, sino porque la naturaleza no negocia. Maquiavelo advertía que quien depende del amor ajeno se vuelve vulnerable. Aquí ocurre lo mismo. El hombre que basa su valor en ser elegido queda a merced del juicio externo. El que se sostiene por sí mismo, en cambio, resulta intrigante. No persigue, no implora, no se explica en exceso. Observa, decide, avanza o se retira sin dramatismo. Esa indiferencia funcional no es frialdad, es poder. Lo que realmente buscan no es atención constante, sino presencia sólida. No alguien que esté siempre disponible, sino alguien que podría no estarlo. La escasez auténtica, no el juego barato, despierta respeto. Y el respeto es el verdadero umbral del deseo. Sin respeto, no hay atracción duradera, solo uso momentáneo. Aquí aparece la verdad incómoda. Cuando crees que ser bueno basta, cuando piensas que el esfuerzo será recompensado automáticamente, ya estás jugando un juego que no existe. El deseo no funciona por mérito acumulado, funciona por impacto emocional y percepción de valor. Puedes hacer todo bien y aún así no generar nada, no porque falte algo, sino porque sobra necesidad. La naturaleza femenina, como la humana en general, se orienta hacia quien parece dueño de su rumbo, no hacia quien busca ser aceptado, sino hacia quien se acepta primero. Maquiavelo no hablaba de seducción, hablaba de poder, pero el principio es idéntico. Quien no puede ser manipulado fácilmente resulta más valioso que quien se entrega sin condiciones. Ignorar esto no te hace moralmente superior, te hace ingenuo, y la ingenuidad se paga con frustración, resentimiento y confusión. Ver la realidad como es no te convierte en cínico, te devuelve claridad. Entender que el deseo no escucha discursos te libera de perderte en explicaciones inútiles. Desde ahí empieza todo lo demás. El poder no se pide, se ejerce. Y esta frase incomoda porque desmonta la fantasía de que el valor personal puede ser otorgado desde fuera. Cuando intentas obtener validación, cuando buscas permiso emocional, cuando adaptas tu conducta para no perder aprobación, ya has renunciado al control. Maquiavelo fue claro. Quien depende del favor ajeno se vuelve débil, y la debilidad siempre termina siendo explotada o despreciada. No por crueldad, sino por estructura humana. Aquí no se habla de dominar a otros, sino de gobernarte a ti mismo. El verdadero poder empieza en el control interno, en la capacidad de sostener una decisión incluso cuando genera fricción, en no desmoronarte ante la posibilidad de perder a alguien. Cuando tu estabilidad depende de la respuesta de una mujer, tu centro deja de pertenecerte, y cuando eso ocurre, la atracción se erosiona de forma casi automática. La necesidad es ruidosa, aunque intentes ocultarla. Se filtra en los mensajes largos, en la ansiedad por responder, en la urgencia por aclarar malentendidos, en el miedo a poner límites. Todo eso comunica una sola cosa: tu bienestar
está en manos de otro. Y nadie desea cargar con el peso de ser el sostén emocional de alguien que no se sostiene solo. Maquiavelo advertía que el gobernante que se muestra necesitado pierde autoridad. En la dinámica de atracción ocurre lo mismo. Cuando buscas agradar a toda costa, cuando evitas el conflicto por temor a perder, cuando te explicas en exceso para ser entendido, estás cediendo poder. No porque el otro sea más fuerte, sino porque tú has renunciado a tu posición. Ejercer poder es saber decir no sin justificarte. Es retirarte cuando algo no te conviene sin necesidad de dramatizar. Es no negociar tu dignidad a cambio de atención. El hombre que se respeta no necesita imponerse. Su coherencia habla por él. Y esa coherencia genera una sensación de seguridad que no proviene de promesas, sino de hechos. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas relaciones fracasan no por falta de amor, sino por exceso de dependencia. Cuando conviertes a una mujer en el centro de tu mundo, la colocas en una posición que mata el deseo. No porque no quiera afecto, sino porque el deseo necesita dos centros, no uno orbitando al otro. Donde hay desequilibrio, hay tensión negativa, no atracción. El control emocional es la forma más alta de poder, no reaccionar de inmediato, no dejarte arrastrar por provocaciones, no intentar corregir cada malentendido. Maquiavelo entendía que quien reacciona pierde ventaja. Quien observa y elige el momento, conserva dominio. En términos humanos, esto se traduce en calma, en presencia, en una actitud que no suplica ni compite. Cuando tu vida tiene dirección propia, propósitos, límites, estándares, dejas de buscar aprobación constante. Y esa ausencia de necesidad se percibe, no como arrogancia, sino como solidez. No estás ahí para ser elegido. Estás ahí porque elegiste estar, y puedes elegir retirarte. Esa posibilidad, aunque nunca se verbalice, cambia toda la dinámica. El error es creer que ejercer poder te vuelve frío o insensible. En realidad, te vuelve claro, te permite dar desde la abundancia, no desde la carencia, compartir sin depender, acompañar sin perderte. Maquiavelo no defendía la crueldad, defendía la lucidez. Y la lucidez aplicada a las relaciones revela esto. El deseo no florece donde hay sumisión emocional. Cuando recuperas el control sobre ti, cuando tu estado interno no depende de la respuesta externa, dejas de ser predecible. Y lo impredecible, cuando es estable y no caótico, resulta profundamente atractivo, porque comunica algo esencial. Pase lo que pase, tú sigues siendo tú. Y ese es el tipo de poder que no se negocia ni se pide. Simplemente se ejerce. La admiración precede al afecto, siempre. Cualquier intento de invertir ese orden termina en frustración silenciosa. Primero respeto, luego cercanía, después, si ocurre, vínculo emocional. Cuando intentas generar afecto sin haber establecido admiración, lo único que produces es familiaridad vacía, y la familiaridad sin respeto no despierta deseo, lo anestesia. Maquiavelo lo habría dicho sin suavizarlo: nadie se entrega de verdad a quien percibe como inferior, por más buena intención que muestre. La admiración no se pide ni se negocia. Surge de la distancia justa entre quién eres y quién podría perderte. Cuando te colocas por debajo, cuando idealizas, cuando conviertes a una mujer en un premio, destruyes ese espacio, la elevas y te reduces al mismo tiempo. Y donde hay desequilibrio, aparece el desprecio oculto, no explícito, no consciente, pero real. El desprecio no siempre se manifiesta con rechazo. A veces se disfraza de comodidad, de tibieza, de falta de tensión. Idealizar es una forma sutil de debilidad, no porque admirar esté mal, sino porque idealizar implica renunciar a tu propio juicio. Cuando colocas a alguien en un pedestal, aceptas implícitamente que su valor es mayor que el tuyo. Maquiavelo advertía que quien se humilla para obtener favor termina perdiendo ambos, el favor y la dignidad. En la atracción ocurre lo mismo. La mujer no se siente atraída por quien la coloca por encima, sino por quien camina a su lado sin inclinar la cabeza. La admiración auténtica nace cuando perciben que tienes estándares, que eliges, no que aceptas cualquier cosa, que puedes disfrutar la presencia, pero también retirarte si algo no encaja. Esa capacidad de decir no, aunque nunca se pronuncie,
es lo que construye respeto. No es arrogancia, es criterio. Y el criterio es profundamente atractivo porque comunica autonomía. Aquí se rompe otro mito. La cercanía constante no construye conexión, la erosiona. Estar siempre disponible, siempre atento, siempre dispuesto, elimina el misterio y la tensión. Maquiavelo entendía que el poder necesita cierta distancia para mantenerse. Cuando todo es accesible, deja de tener valor, no porque falte interés, sino porque sobra previsibilidad. La admiración también se construye con coherencia, decir lo que piensas y actuar en consecuencia. No adaptar tu discurso según la reacción que esperas, no suavizarte para evitar conflicto. El conflicto bien manejado no destruye atracción, la fortalece, porque demuestra que tienes una columna vertebral, que no te diluyes para encajar, que no temes perder aprobación. El error común es confundir atención con respeto. Puedes recibir mensajes, risas, compañía, incluso intimidad, y aún así no ser admirado. Sin admiración no hay profundidad, solo consumo emocional. Maquiavelo enseñaba a observar resultados, no intenciones. Aquí es igual. Mira cómo te tratan cuando marcas límites, cuando no estás disponible, cuando no persigues. Ahí se revela si existe respeto o solo costumbre. La mujer no se entrega emocionalmente a quien la necesita, sino a quien la elige. Esa diferencia es clave. Necesitar es depender. Elegir es afirmar valor propio. Cuando te presentas como alguien completo, no como alguien que busca ser completado, generas una dinámica distinta. No compites, no suplicas, no demuestras, simplemente estás. La admiración no surge de grandes gestos ni de sacrificios extremos. Surge de la calma, de la firmeza, de la sensación de que contigo no hay caos emocional, de que no reaccionas de forma desmedida, de que no te pierdes cuando las cosas se tensan. Maquiavelo entendía que la estabilidad en medio de la incertidumbre es poder, y el poder, cuando no es agresivo, resulta magnético. Cuando intentas forzar afecto, lo pierdes. Cuando te sostienes y permites que el otro se acerque por decisión propia, lo cambias todo. La admiración no garantiza amor, pero sin ella no hay nada que perdure. Entender esto te ahorra años de confusión, porque deja claro que el deseo no se mendiga ni se fabrica. Se permite cuando hay algo digno de ser deseado. La naturaleza no es justa, no es igualitaria, y no se adapta a lo que nos gustaría que fuera. Esa es una de las verdades más difíciles de aceptar, porque rompe la ilusión cómoda de que el deseo responde a reglas morales, al esfuerzo o a la intención correcta. No responde. El deseo reacciona a estímulos primarios, no a discursos civilizados. Maquiavelo jamás se engañó con esto. Observaba a los seres humanos como son, no como deberían ser. Y cuando esta mirada se aplica a la dinámica entre hombres y mujeres, el resultado incomoda, pero aclara. El deseo femenino no premia el sacrificio constante, la paciencia infinita, ni la devoción silenciosa. Estas conductas pueden generar afecto, gratitud o incluso dependencia, pero rara vez generan atracción. La atracción nace del equilibrio entre seguridad e imprevisibilidad, entre estabilidad y tensión. No caos ni inestabilidad emocional, sino la sensación de que hay algo vivo, no domesticado. Alguien que no es totalmente predecible, pero que tampoco pierde el control. Existe una fantasía extendida, creer que ser comprensivo, disponible y siempre presente construye deseo profundo. En la práctica, suele construir acomodación. Cuando todo está garantizado, cuando no hay riesgo real de pérdida, el deseo se debilita. Maquiavelo entendía que el valor de algo está ligado a la posibilidad de perderlo. Lo asegurado deja de sentirse valioso. Lo sólido pero no garantizado mantiene la atención. La tensión es parte esencial de la atracción. No la tensión del conflicto mal gestionado, sino la del límite claro, la autonomía. El puedo irme si deja de tener sentido. Cuando esta posibilidad existe, aunque no se verbalice, reorganiza toda la dinámica. La mujer no se siente frente a alguien que necesita su presencia para existir, sino frente a alguien que elige estar, y elegir siempre es más poderoso que necesitar. Aquí aparece otra verdad incómoda. El deseo no recompensa justicia. No existe una balanza emocional donde las buenas acciones acumuladas generan atracción futura. Puedes ser correcto, respetuoso y constante, y aún así no despertar nada.
no porque falte algo, sino porque el deseo no funciona por mérito. Funciona por impacto emocional y percepción de valor. Maquiavelo sabía que el mundo no recompensa virtudes, recompensa eficacia. El error más común es confundir interés con atracción, y esa confusión destruye la claridad. El interés es visible: mensajes, atención, presencia, cortesía. La atracción es invisible: impulso, curiosidad, tensión interna. Uno puede existir sin el otro, y muy a menudo existe. Maquiavelo aconsejaba desconfiar de las apariencias y observar los movimientos reales. Aquí ocurre lo mismo. Atención no es deseo. Responder rápido no es inversión emocional. Amabilidad no es entrega. Muchas veces el interés es solo comodidad, hábito o validación. La atracción, cuando es real, modifica el comportamiento sin necesidad de presión, genera iniciativa espontánea, riesgo asumido, acercamiento no solicitado. Cuando todo depende de ti, no hay atracción, hay uso de tu energía. La verdad aparece cuando te retiras, no como juego, sino como prueba de realidad. Cuando disminuyes la presencia, cuando dejas de conducir, cuando no sostienes la dinámica, ¿qué sucede? Si todo se apaga, nunca hubo deseo, solo consumo de disponibilidad. Maquiavelo entendía que el silencio revela más que el discurso. Otro error grave es intentar compensar la falta de atracción con más esfuerzo, más atención, más paciencia, más concesiones. Eso no despierta deseo, lo mata, porque comunica necesidad. Y quien necesita no es elegido, es tolerado. La atracción no responde al sacrificio, responde a la ausencia de dependencia. El deseo se revela cuando el otro actúa sin ser empujado, cuando se mueve sin estímulo, cuando se expone sin garantías. Si siempre das más de lo que recibes, la dinámica ya está definida. Negarlo no la cambia. Al final, lo único que realmente quieren no es perfección ni salvación emocional. Quieren un hombre completo. Y completo no significa ideal ni invulnerable, significa entero. Alguien que no depende del deseo ajeno para sostener su identidad. Maquiavelo lo habría expresado con claridad. Quien no se gobierna a sí mismo no puede ser respetado por nadie. Un hombre completo no negocia su valor para ser aceptado, no ajusta principios para retener, no se diluye para agradar, acepta la pérdida como posibilidad real, no como amenaza existencial, no porque no le importe, sino porque sabe que no se destruye si algo termina. Aquí ocurre el giro decisivo. Cuando dejas de intentar conquistar y empiezas a elegir, la dinámica se invierte. Mientras buscas aprobación, estás abajo. Cuando observas, evalúas y decides, recuperas el centro. Maquiavelo advertía que quien implora pierde autoridad. En las relaciones ocurre lo mismo con la atracción. El hombre completo no convierte a la mujer en su propósito. Tiene dirección propia, objetivos, estructura interna. La relación entra como complemento, no como pilar. Eso genera una sensación clara. Estar contigo es una elección, no una carga emocional, y nada resulta más atractivo que no ser necesario para la estabilidad psicológica de otro. Este hombre no reacciona con descontrol, no entra en pánico ante el silencio. No se desarma ante la distancia. No intenta controlar lo que no controla. Su poder está en la calma, en no necesitar ganar cada discusión ni demostrar su valor constantemente. Maquiavelo defendía el poder que no necesita exhibirse. En la atracción, eso se traduce en alguien que puede perder sin perderse, amar sin anularse, desear sin humillarse. No juega juegos baratos ni finge indiferencia, simplemente no depende. Cuando dejas de organizar tu vida alrededor de ser deseado, paradójicamente te vuelves más deseable. Cuando ya te has elegido, dejas de suplicar ser elegido. Esa es la inversión silenciosa que lo cambia todo, porque el deseo reconoce, a nivel instintivo, a quien no necesita ser validado para existir. El dominio final no consiste en controlar a nadie, sino en decidir desde dónde actúas, y esa decisión casi siempre se expresa en silencio. Maquiavelo entendía que el poder más efectivo no es el que se anuncia, sino el que se percibe. En las relaciones ocurre igual. Cuanto menos necesitas explicarte, justificarte o defenderte, más claro queda tu lugar. El silencio, cuando no nace del miedo, sino de la elección,
se convierte en una señal inequívoca de fortaleza. Aquí se rompe otra ilusión común, creer que hablar más aclara las cosas. La mayoría de las veces las enturbia. Explicar en exceso, pedir certezas, exigir definiciones tempranas, buscar garantías emocionales constantes, no construye vínculo, revela ansiedad. Y la ansiedad debilita la atracción, no porque el otro sea cruel, sino porque percibe que tu estabilidad depende de su respuesta. El silencio elegido comunica algo profundo. No estoy vacío, no estoy perdido, no estoy esperando que me completes. Es una pausa que no busca castigar ni manipular, sino preservar el propio eje. Maquiavelo diría que quien sabe cuándo callar domina la situación mejor que quien habla sin control. En la dinámica emocional, saber retirarte a tiempo vale más que cualquier argumento. Cuando decides no perseguir respuestas inmediatas, algo cambia. Dejas espacio para que el otro se mueva. Dejas de empujar la dinámica, y ahí aparece la verdad. El deseo auténtico no necesita ser sostenido artificialmente. Si existe, se activa. Si no, el silencio lo revela sin necesidad de confrontación. Esta claridad ahorra desgaste, humillación y falsas esperanzas. El error es usar el silencio como táctica vacía, desaparecer para provocar reacción, callar para castigar, retirarte esperando que el otro sufra. Eso no es poder, es dependencia disfrazada. El silencio que tiene peso es el que no espera nada, el que nace de la certeza de que estar bien no depende del resultado. Esa indiferencia funcional, lejos de ser frialdad, es madurez. Maquiavelo enseñaba que quien necesita ser amado es vulnerable. Quien puede prescindir del afecto sin resentimiento se vuelve impredecible, y lo impredecible, cuando es estable y no caótico, resulta profundamente atractivo, porque comunica libertad interna. No estás atado al resultado, no estás negociando contigo mismo para no perder. Aquí el círculo se cierra. Todo lo anterior, el control interno, la admiración, la tensión, la claridad entre interés y atracción, converge en esta capacidad, elegir cuándo avanzar y cuándo detenerte sin drama. Elegir cuándo hablar y cuándo guardar silencio sin ansiedad. Elegir no insistir donde no hay respuesta equivalente. El dominio final es aceptar que no todo está bajo tu control y aún así mantenerte firme, no reaccionar impulsivamente, no intentar corregir cada distancia, no convertir cada duda en conversación interminable. Maquiavelo sabía que quien reacciona pierde ventaja, quien observa y decide conserva poder. Cuando llegas a este punto, ya no buscas señales desesperadamente, no interpretas cada gesto, no te obsesionas con el ritmo del otro, te vuelves selectivo, presente, pero no disponible sin criterio, abierto, pero no expuesto, interesado, pero no necesitado. Esa postura cambia todo sin que tengas que hacer nada visible. La mayoría nunca alcanza este nivel porque confunde intensidad con profundidad. Cree que sentir más es amar mejor. En realidad, amar sin perderte requiere contención, requiere límites, requiere la capacidad de estar solo sin sentirte incompleto. Desde ahí, cualquier vínculo es elección, no salvación. Maquiavelo no hablaba de felicidad, hablaba de lucidez. Y la lucidez final es esta. No necesitas convencer a nadie de tu valor. No necesitas retener a quien duda. No necesitas ruido para existir. Cuando te sostienes en silencio, cuando no corres detrás de lo que se aleja, cuando eliges retirarte con dignidad, te conviertes en alguien que no puede ser manipulado. Y esa es la verdadera victoria. No conquistar, no poseer, no retener, sino mantenerte entero pase lo que pase, porque al final, quien no puede ser desestabilizado es quien realmente tiene poder. Y el deseo, aunque no lo admita, siempre reconoce a quien no lo necesita para mantenerse en pie.